¿Ya? Muéstrame en qué lugar de la Biblia dice hasta que la muerte los separe cuando casan, dice, no. Ese no es un argumento bíblico. ¿Quién te ha dicho que es un argumento bíblico? ¿Dónde has visto ese argumento bíblico? Ese es un reglamento congregacional, no es un reglamento bíblico. Existen reglamentos que no son bíblicos, mas que son congregacionales. Por ejemplo, no puedes llegar atrasado. ¿Es bíblico? No. No es bíblico, quería. Quien se atrasa está pecando. Pero es una regla local. ¿Entiendes o no? ¿Quieren que les responda? ¿Quieren preguntas y respuestas? Ya, pues, a ver. Buenas noches, Pastor Moisés. Saludos desde cerca, por favor. Eddie, Pastor, buenas noches. ¿Te puedo dar una recomendación? ¿Por dónde puedo encontrar buenas firmas para trabajar? Por favor, Pastor. Recuérdate que estás preguntando eso a bolivianos. Bolivianos, ¿no ve? Son egoístas. Ya, no estoy bromeando. No sé, cara. Yo no tengo buenas firmas. Yo si tuviera te indicaría. Claro, no ven. No, le digo qué tal, moco. Ronald. Buenas noches, Moisés. Quería preguntarle hasta cuándo le bloqueará a Bad Bunny. Creo que ya fue. Desbloquéelo. Le bloqueo sin fundamento, sin razón. Él es bueno. Ayuda a los hermanos humildes, bolivianos. Él no se cree el mejor que nadie. Atentamente, Katy. Yo solo le desbloqueo al Bad Bunny si él me manda un mensaje escrito a mano, a pulso, firmado por él diciendo: me comprometo a no hacer más comentarios regionalistas, me comprometo a no hablar más buzeras, me comprometo a no insultar más a la gente, digamos, sí. Eso, ahí yo le desbloqueo, porque todos merecen una segunda chance. ¿Sí o no, Quats? Pregúnteme, dices, y no respondes mi pregunta. Ya pues, ¿quién fue la esposa de Caín? Dices, ya. Voy a explicar por la última vez, Snyder, ya. Por la última vez voy a explicar eso, porque yo ya me cansé de explicar eso de aquí, ya. Voy a explicar de nuevo, una vez más, ya. ¿Quién fue la esposa de Caín? La Biblia no relata el nombre de la persona. La Biblia solo relata la región de la persona. Número 2, la Biblia no informa la temporalidad que las cosas acontecieron. Recordando que en esta época la gente vivía 900 años, la gente vivía 800 años, ¿no? Entonces, obviamente que él se haya casado muy probablemente con alguna sobrina de él o alguna hija de sobrina de él, porque la Biblia dice que él se casó, mas no se sabe en cuánto tiempo se casó. Cuando haces la lectura directa entre el capítulo 4 al 5, no puedes leer de una manera, un cronograma, ¿no? Directo. Pensar que todo pasó así de rápido, no fue así, ¿no? Existen tiempos, es como Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba sin forma y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero entre el versículo 1 y versículo 2 existen años, siglos. Algunos estudiosos dicen que tal vez puede existir hasta miles de años entre ambos, ¿eh? Eso coincidiría mucho con lo que dice la ciencia también. El Big Bang, ¿no? Coincidiría mucho con algunos puntos, ¿no? Entonces, es por esa razón que yo te digo que hay que pensar bien, ¿no? ¿Ya? Hay que analizar. Entonces, ¿con quién se casó? No se sabe, pero es muy probable que se haya casado con una sobrina o una hija de una sobrina o hija de una sobrina de una sobrina. No, es más probable eso porque no se refiere a cuánto tiempo él se casó, o sea, de cuánto tiempo desde que él fue marcado. Paz, desbloqueale al Clefas, dice. ¿Qué significa iglesia de mormones? ¿Qué tipo de iglesia es, perdón? La iglesia de los mormones surgió, si no me engaño, en el siglo XIX,
con Adam Smith, que va a ser la formación de una iglesia a través de una revelación angelical que tuvo, que un ángel bajó y le anunció un nuevo evangelio aparte del que ha sido anunciado. Para nosotros es una iglesia herética, mas cumple una función social muy bonita, son muy organizados, ellos bautizan en el primer día que vayas allá, no hay problema, no es tan cristocéntrico su mensaje, ellos tienen la Biblia de los mormones, incluso aparte de la Biblia oficial. Complicado, ¿eh? Se nota que no sabes nada, mi amigo. Caín se casó con una mujer del pueblo. En ese entonces había muchas personas. Dice, pucha, qué ignorante eres, cuate. Disculpame, Gil. Gil Cardone. No, Chango, no, papito. No había nadie. Porque en ese periodo, ¿qué aconteció? Cuando Caín mató a Abel, Caín fue marcado. No había más nadie en la tierra, cabezón. No había más nadie en la tierra. ¿Entiendes? Después de eso, ¿qué aconteció? Caín, la Biblia dice que Caín fue a un pueblo, que ya había una constitución de un pueblo y se casó con una mujer de allí. Ya hace entender que pasaron muchos años, tal vez siglos, para que él se haya casado, porque esta época la gente vivía mucho más. ¿No? Matusalén, ¿cuántos años vivió? Más de 900 años. ¿No ve? Entonces, probablemente se habla de 10 generaciones tal vez que hayan pasado, ¿no? Y un pueblo que haya construido ya una sociedad y él ya se casó. ¿Quién era? Probablemente su sobrina o probablemente la hija de la sobrina, una descendencia de Set, que fueron los que llenaron la tierra. Y aquellos que se misturaron con Caín formaron otra generación, ¿no? Pero explique por qué las iglesias casan con esa frase hasta que la muerte los separe. Entonces un casamiento se puede separar. La iglesia usa la terminología hasta que la muerte los separe, entendiendo que uno solo podría casarse a no ser que su pareja se muera. O sea, no hay divorcio, ¿entiendes? Por eso la iglesia, y eso comenzó con la iglesia católica, no fue ni con la iglesia protestante, ¿ya? Entonces, ¿qué acontece? Se entiende que unos son una sola carne, ambos cuando se casan. Ya si son una sola carne, no puedes sacar este brazo y colocar otro brazo aquí. Entonces ya divorcio no existe. ¿Entiendes? Entonces por eso la iglesia entiende que ellos son una vez hecho uno, no hay cómo desprenderse. Por eso es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque uno solo va a ser libre. La separación solo existe en el fallecimiento de uno. ¿Por qué? Porque en el cielo también no nos tomaremos como pareja. En el cielo va a decir, aquí está mi esposa, vení aquí, vamos al arbolito. No. Ay, cara. O sea, no, a ver, ¿entiendes o no? Es que son reglas de la iglesia que han habido, costumbres que la iglesia ha elaborado, ¿no? En la Biblia, ¿en qué parte dice que sábado es el primer día o el domingo es el primer día? Me confundieron ya. Cara, no te bases en día, te vas a confundir mismo. El Shabbat que decimos que era el día sábado, era un día que era guardado para el Señor, porque el pueblo de Israel no guardaba los días en la esclavitud. En Egipto había una contaminación cultural promiscua. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, Dios ordena que tiene que haber un día específico para Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Es muy importante entender que el Shabbat era el día del Señor en el Antiguo Testamento. Ya cuando Jesús vino, no es que el domingo se volvió el día del Señor. ¿Ya? Algunos intérpretes creen en eso, mas no. Domingo es, o lunes es, o martes es. O sea, después de Jesús, todos los días se volvieron hábiles para Dios. Todos los días deben ser entregados a Dios. Todos los días deben ser para gloria del Señor. Y listo, y acabó. No hay más. O sea, las reglas no se han acabado, se han aumentado.
Si antes deberías dar un día a Dios, ahora debes dar todos los días de tu vida a Dios. ¿Capiche? Antes era no adulterarás, ahora es si pensas en la mujer del otro ya has adulterado. O sea, todo se amplió. Antes era no matarás, ahora es si has tenido sabia en tu corazón, es como si hubieses matado. Entonces, ya eres un homicida para Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes o no? Pregunten nomás, guaguas. Desde el fondo de mi corazón te canto, grito y salto y me lleno de quebranto, porque solo así puedo expresar mi amor hacia ti. No sé cómo decir gracias, mi Dios, por tu amor hacia mí. Oh, no. Ya, aquí nada es gratis hoy, ya. ¿Quieren que yo responda? Voy a responder, aunque no estoy de buen humor, les voy a responder todo lo que me pregunten, ya. Pero cómprame un celular, pues. Cómprame, pues, de verdad, cara. Te voy a dar descuento. Te voy a entregar en tu casa y te voy a dar garantía de un año todavía ahorita. Ya, haz tu pedido de celular ahorita al 943513620. 943513620. 943513620. Rapaziada. Me lleno de quebranto, porque solo así puedo expresar mi amor hacia ti. No sé cómo decir gracias, mi Dios, por tu amor hacia mí. Ya. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿ya? ¿Quién nombró a Dios con el nombre de Dios? Buena pregunta. La verdad que esa terminología Dios, y yo pienso que ella comienza a través del hebraico. En hebreo, el nombre de Dios que sería Yahvé o Yahvé, que viene por las siglas que no pueden ser pronunciadas. Que en el hebreo no hay pues, las vocales, ¿no? Cuando estudias hebraico vas a ver que en hebraico solo vas a tener las consonantes. Y nosotros, para que entendamos un poco más el hebreo, tenemos que colocar las vocales a través de la letra que llamamos de los masoréticos. ¿Quién estudió hebraico sabe eso? No sé, y para que tenga sonido, ¿no? Mas se cree que la palabra Yahvé o Yahvé, ¿no?, sería la traducción exacta de Dios, ¿no? Aunque en todo lugar puedes ver que mismo en la historia colocan, después de Cristo colocan una D y un C mayúscula, ¿no? Cristo, caramba, reconociendo obviamente que existe un Dios. Entonces hay, ¿no? Entonces existe. ¿Quién colocó ese nombre? No, ese nombre es muy probable que haya sido revelado a los hombres a través de la escritura, a través de la ley, a través de la Torá, a través de la Biblia, de la palabra, fue traducido, fue explicado a nosotros. Te agradezco por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Muy buena pregunta, querida. Nunca me hicieron esa pregunta. Felicidades por el nivel de tu pregunta. De verdad, felicidades. Creo que ese tipo de pregunta es muy buena porque ella te ayuda a explicar algunos detalles que a veces algunos no vemos, ¿no? Entonces vamos ahí. Próxima preguntinha. Zené Quispe es un nombre bíblico. Ay, no, ese no voy a responder, ¿ya? Ya le hice aquí, ya. Entonces me están enseñando mal, qué terrible. ¿A quién creo ahora? Vaya, esto es muy confuso, dice Gio Cardeno. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Gio? Yo les voy a explicar a ustedes, ¿ya? A veces ustedes escuchan videos cortos de TikTok, de YouTube, de personas que están dando una opinión y no de personas que están construyendo una explicación. ¿Ya? Él puede opinar, ella puede opinar, el Zonal puede opinar. Pero ¿qué sabe? Eso hay que medir, ¿no ve? Tienes que escuchar a quien es especialista del asunto, quien estudió sobre el asunto.
A veces yo veo, ¿no?, que llaman a las radios ahí, dicen, ucha, estoy con dolor de, aquí me duele hoy, ¿qué es? Ahí los cuates comienzan a llamar, yo ya he tenido eso, tío, yo ya he tenido que tome jengibre, le va a pasar. Sí, ¿qué médico eres? ¿Qué cosa eres, pues? Tiene sentido. Yo te explico por qué. Porque cada ser humano es un ser individual, biológicamente. Podemos ser parecidos, mas no somos iguales. Somos parecidos, mas no somos iguales. Tenemos alimentación diferente, crecimientos diferentes, tal vez problemas genéticos diferentes. Ya no todos de medio que dio a él va a dar en mí, ¿no? Entonces, pues tienes que hablar con quién. ¿Con el tío Zené? No. ¿Con el Jimmy? No. ¿Con quién tienes que hablar? Con el médico, caramba. ¿No ve? ¿Vas a hablar con el Moy? No. ¿Cómo vas a hablar con el pastor? Pastor Moy, ahora estito me duele aquí, ¿qué cosa puedo tomar? Yo no sé, te puedes tomarte una coca. O sea, tienes que preguntar a quién entiende, ¿no? Y el tío, ves el tío está en su humildad, el tío, legal, el tío. Ya ver, hermanos, ustedes, ¿quién ya ha tenido eso? A ver, llame a ver. Ahí los cuates comienzan a llamar, pues, ¿no ve? Yo he escuchado un programa, los cuates comienzan a llamar. Oye, tío, yo he tenido eso de ese, que tome eso nomás, ese magnesio tiene que tomar. ¿Qué cosa sabes, cara? ¿Y si el cara es alérgico a magnesio? No, a magnesio o a algún medicamento. Si el cara es alérgico a eso. Ni sé si puede haber alergia a magnesio. Mira que yo no sé, pues. No es mi área. ¿No ve? Entonces, yo pienso que, ¿por qué estás mal informado? Porque estás escuchando a personas cesadas. ¿Verdad? Tienes que escuchar a personas que han estudiado sobre eso. ¿No? Escuchar Augusto Nicodemos, Hernández Díaz Lopes, escuchar Paul Wash, escuchar Wayne Grudem, escuchar... Wayne Grudem es arminiano, eso es bueno. Escuchar August Weilheit, escuchar personas que te van a dar una construcción de una respuesta apropiada para lo que estás dudando, para que no tengas una mala información. Y otra, un minuto de respuesta ni siempre te hace un especialista. Puedes tener un pedazo de la respuesta, pero no tienes toda la respuesta. ¿Sabes cuál es la ley del conocimiento, no ve? ¿Cuál es la ley del conocimiento? Número 1, conocimiento, información y datos. Son 3 cosas muy diferentes. Puedes estar informado, pero no estás con el dato y no tienes el conocimiento. Puedes tener el dato, pero no tienes la información y no tienes el conocimiento. Puedes tener el dato y la información, pero no tienes el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es tener la profundidad del asunto y entender las raíces de él. ¿Qué es la información? Saber la introducción y el título del asunto, ¿no? Saber, digamos, ¿qué es diabetes? Es una enfermedad que está en la sangre, ya, legal. Pero ¿por qué es la diabetes? ¿De dónde viene? ¿Cuándo ha venido? ¿Cuándo comenzó? Ese es conocimiento. ¿Qué es datos? ¿Cuántas personas se enferman con diabetes a partir de cuántos años? Es un dato, ¿no ve? Entra una numerología ahí, ¿no? Entonces es importante que vos te informes con las personas ciertas, ¿no? ¿Ya? Creo que mucho me he alargado en esta respuesta. Pasó una pregunta, ¿por qué los del continente americano decidieron creer en una cultura oriental siendo que teníamos una cultura? ¿Será que porque nos obligaron y hasta el domingo de hoy seguimos con sus reglas? Qué interesante tu pregunta. No fue obligado. No es obligado. Claro que nuestro calendario está influenciado al calendario greco-romano. Por eso nuestros días son marcados en una idea griega, nuestros meses, ¿no? Junio, Julio de Julio César, ¿no? Junior de qué? Atribuido a Júpiter, ¿no ve? Marzo, a Marte, ¿no ve? Otros hablan de este, ¿no? De varios y otros ahí que puede ser tocado ese asunto. Más, los días también, ¿verdad? Cuando hablas de domingo, ¿de dónde viene la palabra domingo? ¿No? ¿De dónde viene la palabra domingo? Domingo viene de la palabra dominus. No sé si ya les enseñó creo que eso, ¿no? Ya me cansa de hablar. La palabra dominus en latín, ¿qué significa? Significa Señor. De ahí la palabra domingo, porque domingo es día del Señor. Viene esa influencia oriental que estás diciendo, es verdad. No obligado, mas es una influencia. Domingo, no, dominus, no domingo, domingo, ¿no?
Pero es dominus. Dominus, de ahí viene la palabra dominar. ¿Por qué? Porque el Señor domina. De ahí viene la palabra domar, ¿no? Porque Él doma, Él le adiestra, ¿no? Entonces, dominus viene de la palabra don. Por eso que cuando te casas es don, ¿no? Es un señor, ¿no? De ahí también la palabra domingo, ¿no ve? Capiche. Dio para entender, aprendieron algo siquiera hoy día. Eso no vas a aprender con el Beto en su chiquitoki. Eso no vas a aprender con el Zonar en su chiquitoki. Con el Zoe con su chiquitoki. Eso no vas a aprender con ellos. No, esas cosas no vas a aprender con ellos. ¿Por qué hay diferentes religiones o diferentes iglesias si solo hay un Dios, caramba? Enzi Quenta, buena pregunta. Vamos a hablar de las religiones. Eso es interesante y hoy día yo hablaba un poquito sobre eso. ¿Has notado que en todos los lugares existe una tendencia a una construcción religiosa? ¿No ve? En todos los lugares del mundo, sea aquí, sea aquí en América del Sur, ¿no? Que dominaron los incas, ¿no? Te puedes ver que cómo ellos saben que hay que adorar al sol. O sea, ¿de dónde han sacado esa idea? Vas a Egipto, Oriente Medio, la naciente fértil que dicen allí. ¿Cómo ellos sabían que tenían que adorar? Sea un animal, sea un dios. O sea, ¿de dónde sacaron esa idea? Si vas a Asia, ¿no? Allí en Japón, China, ¿cómo que ellos tienen esa tendencia a adorar y todo eso? Entonces ahí entramos en el cuadro de la idea de la sociedad. ¿Cómo se forman las sociedades? La religión y la sociedad, ¿cómo se dialogan? ¿Qué significa religión? Vamos a primero ver. La religión viene de la palabra latín religato. Religato, que es religar, es conectar Dios al hombre o el hombre a Dios. Esa es religión, ¿no? Es tener un contacto con lo que llamamos con el divino. Esa es la expresión técnica utilizada más ahí por personas que estudian la fenomenología, personas que estudian la teología, personas que estudian filosofía y también sociología. Y para eso tienes que tener tres conceptos principales de personas que formalizaron la idea de la sociedad. ¿Cuáles son los tres? A uno de ustedes les gusta, ¿no? Que en base de ellos se formó la izquierda, por ejemplo. ¿Quién? Karl Marx. ¿Cuándo surge? Siglo XIX. ¿Quién era Karl Marx? Karl Marx era un estudiante de advocacia, se abusió y comenzó a estudiar filosofía, donde hizo su doctorado. Karl Marx va a traer el análisis de la sociedad actual para él. Recordando que Karl Marx no causó un gran impacto en su época. Karl Marx solo causó un gran impacto 100 años después con el lanzamiento de su primer libro, 100 años después de muerto. Mira qué cosa interesante, ¿no? ¿Quién más va a estudiar a las sociedades? Durkheim, alguien que es más tradicional. Con él surge el concepto más aprimorado a la derecha. Durkheim trae y entiende que hay una temática para construir la sociedad. ¿Quién más? Max Weber. Recordando que Max Weber y Durkheim también eran teólogos y cristianos. Influyeron mucho en el estudio de las sociedades, ¿no? Estos tres van a hacer un análisis de la construcción social entre el aspecto religioso. Aquí vas a estudiar ciencias de la religión y etcétera, ¿no? ¿Qué construimos en esta idea? Yo te voy a explicar. ¿Cómo que en los incas adoran, los egipcios adoran, los babilónicos adoran, los chinos adoran, los coreanitos miserables adoran? ¿Cómo que todos tuvieron la idea, si viven tan lejos, cómo tuvieron la idea de tener un Dios? ¿De dónde han sacado esa idea? ¿Cómo todos han aprendido a matar? ¿No? ¿De dónde han sacado? Oh, si yo le meto un cuchillo acá, lo mato. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? La construcción de la sociedad. Existen tres formas de entender la sociedad. Número, relaciones sociales. Vos eres a partir de tu relacionamiento con otros. Número dos, de tu relacionamiento conectado al instinto. El ser humano, todos en todos los lugares, obviamente comen. ¿Por qué? Porque esto es un instinto. Con todo respeto, todos cagan. ¿Por qué? Porque esto es biológico. ¿No ve? Y de acuerdo a los lugares, las personas van cambiando también
porque se van reformulando, van construindo tecnologias, vão adaptando necessidades, vão transformando a natureza, vão sendo transformados por la natureza, cambiam seus alimentos. O ser humano começa a viver nesses três formatos e aí entra a religiosidade. ¿Por quê? Porque o ser humano é, por instinto, um ser religioso. Ele é, né? Parece que há uma necessidade de adorar a algo. Isso é um instinto que chamo de um instinto pseusomático, esse interno. Siglo XIX, que nos vai explicar o somatismo, difícil de explicar em letra, mas entendible em la questão sentimental, não? Então, o ser humano ele busca estas divindades. Mira, séte sincero, quando vos estás em os maiores problemas de tu vida, ¿dónde vas? A la iglesia. No, pucha, quiero que me vaya bien. Ya, vamos chayar. Pucha, ese qué es? El contacto con lo divino. Puta, para que me vaya bien hoy, un toro me voy a comprar hoy. ¿De dónde se aprendió eso? Ya, está bien, en China no compran toro, pero compran sapo. ¿No ve? ¿Por qué? Porque esta idea religiosa acaba siendo un instinto del ser humano, ¿no? El ser humano, él tiene esta tendencia a ser religioso, ¿entiendes? El ser humano es así. El ser humano siempre buscó a alguien para adorar, ¿no? Ya el cristianismo responde, no, es que el ser humano nació para adorar, ¿no? Entonces, ya estos tres especialistas de la sociología, ¿qué es lo que ellos dicen? No, el ser humano es, sí, la religión puede ser un instinto. ¿Quién va a decir eso? Max Weber, Durkheim, ¿no? Ya nuestro amigo Karl Marx dice, no, las religiones atrapallan. Entonces hay que cortar las religiones porque ellas atrapallan el vínculo de la producción, ¿no? Entonces hay un punto de discusión en ese lado. Más es estas religiones que son aplicadas porque eso hace parte de la sociedad. Nosotros somos seres que evoluimos, crecemos, desenvolvemos, hemos cambiado de acuerdo al tiempo. Si estudias un poco de ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿qué vas a entender? Cuando el ser humano, mira qué interesante, cara, el ser humano hizo la tecnología, mira cómo las relaciones tecnológicas influyen también en lo que somos, mira qué interesante. Todos comemos, es instinto, tenemos que comer. Mas el primitivo, ¿no? Él comía carne cruda. El efecto de la carne cruda era una, mas cuando han descubierto el fuego, y ya vamos a hablar del momento neopalítico, ¿no? O no sé cómo lo dice en castellano, ¿ya? Entonces, en este momento, cuando descubren el fuego, el que era primitivo ahora va a cocinar la carne. Ya, la carne cruda tiene un determinado punto de proteína. La carne cocida tiene concentración de proteína más eficiente. Ya un cuerpo más resistente, más alimentado, neuronas más alimentadas. Cambia la alimentación, cambia la reacción, cambia el comportamiento. Las tecnologías influyen en esta relación que tenemos, ¿no? Con el ser humano, con lo divino. ¿Por qué? Porque agasaban ese animal con el fuego y sacrificaban al ser divino. Mira qué interesante, cara. Se conecta, ¿no? Entonces, así como comer es parte, los chinos no necesitaron pasar enseñanza para comer, ellos simplemente comieron. Simplemente entendieron que era necesario cazar, hacer una lanza. ¿Cómo que hicieron espada allá, espada aquí? ¿Cómo hicieron? La necesidad lleva a las construcciones, las necesidades llevan a las creaciones, ¿verdad? Entonces ya la religiosidad también es un fruto instintivo del ser humano. Por eso que hay religiones y diferentes religiones. Te he explicado, Enzi Quenta, te he explicado en un ángulo sociológico, ¿ya? Y ahora dijiste, ¿por qué hay diferentes iglesias? Bueno, ese tema de haber diferentes iglesias, yo creo que aquí yo expliqué neopaleontológico. Así se dice en castellano. Interesante. ¿Por qué existen hartas iglesias? Eso ya he explicado aquí 1000 veces, voy a resumir aquí, porque yo tengo oyentes que ya están cansados de escuchar eso aquí. Mas la diversificación de iglesias surgió ¿en dónde? En la Reforma Protestante, siglo XVI. Porque la única iglesia era la iglesia católica.
Cuando acontece la Reforma Protestante, que fue una respuesta a la escolástica o a la Inquisición, entonces eso da una libertad de interpretación. ¿Surgen quién? Los puritanos, surgen los arminios, surgen los presbiterianos, ¿no? La verdad que la Reforma Protestante surge tres grupos, ¿no?, que vas a estudiar, que son clásicos: luteranos, calvinistas y anglicanos. Sobre estos tres grupos van a nacer muchas y otras conexiones religiosas que van a tener una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque lidas con idiomas de traducción distintas, griego, hebraico. Entonces van a tener ángulos diferentes de interpretación, mas muchas de ellas se encajan en temas que no se pueden negar, como por ejemplo la divindad de Cristo, la Trinidad, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La regeneración del hombre, ¿no? Entonces, pueden haber muchas iglesias, pero que ambas predican el mismo asunto con el mismo contenido, ¿no? Aunque algunas son consideradas heréticas, ya ese que tiene una cierta cautela. Parece estar bien informado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre católico y protestante? El católico, él es así, el católico, él cree que la iglesia está encima de la Biblia. La iglesia y el Papa es el propio representante de Cristo. ¿Ya? Número 2, la protestante es la Biblia encima de la iglesia. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. ¿Está bien? Hay muchas y otras diferencias más en la Santa Cena, en la Eucaristía. Tenemos diferencias en la interpretación relacionada a la salvación, ¿no? Nuestra escatología es muy diferente a la católica, ¿ya? A ver, vamos respondiendo. Próxima pregunta. La Satuca quiere celular a su casa, pero a las 12. Pucha. Si Adán y Eva eran blancos, ¿de dónde salió el limber? Digo, el primer negro, ¿no? Cara, yo no tengo una respuesta para eso, porque podemos dar una respuesta muy superficial, diciendo que tal vez fue por los cambios geográficos, climatizaciones, alimentación, ¿no? Todo eso lleva tiempo y todo eso se construye adaptación, ¿no? Entonces, a veces determinados crecimientos es por cuenta de determinados lugares. En tal lugar tienen tendencia a crecer más, en tal lugar no. ¿Por qué? Porque tal vez allá hay una cierta dificultad en relación a eso, alimentación y todo eso. Todo eso puede contar para el cambio genético. Como te he dicho, ¿no? En la época de los primitivos, ¿qué acontecía? Ellos comían carne cruda, un resultado. Cuando comenzaron a comer carne cocida, una proteína concentrada, un resultado 2, un resultado mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que la respuesta a eso, a la pigmentación de nuestra piel, está atribuida a los cambios geográficos y también a los cambios genéticos, ¿no? Hemos pasado algunas alteraciones, son años, son siglos, milenios que estamos hablando, ¿no? Próxima pregunta. Dios creó la tierra y ¿quién creó a Dios? Reinaldo Miguel Gaspar. Cara, es una pregunta que se hacía a mucho tiempo. O sea, son preguntas filosóficas, mas Dios no es creado por Zey. Dios está acima de la creación. Dios es la inexplicación, no puedes explicar Dios. Dios está acima de todo y de todos, ¿no? Entonces no hay esa, ¿quién creó a Dios? No, pues porque lo que es creado tiene comienzo y fin. Dios no tiene comienzo y fin. Lo que es creado está sujeto al tiempo y espacio. Dios no está sujeto al tiempo y espacio. La Biblia dice, Dios es el mismo de ayer y hoy día. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, Dios no sufre alteraciones, como tú, como yo. Dios no envejece. Ya Dios no puede ser una creación. Dios está acima de todo esto. Próxima pregunta. El nombre Jehová, ¿de dónde proviene? La palabra Jehová
es una traducción de la Septuaginta para Yahvé o Yahvé. ¿No ve? ¿Qué fue la Septuaginta? La Septuaginta fue donde 70 rabinos fueron levantados para traducir la Biblia al griego. Algunos dicen que fue traducido al griego koiné, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí surge la llamada de Septuaginta, que es una estructura de interpretación, y a través de ahí surge la palabra Jehová, más utilizada en castellano, en portugués tal vez no mucho. ¿Ya? ¿Dio para entender? Más o menos. Yo sé que es a veces muy técnico algunas cosas, ¿no? Mas esa es la respuesta más clara que te podía dar sobre eso, ¿ya? Próxima pregunta. Satanás, ¿por qué dicen Satanás? Porque está en la Biblia. ¿Entiendes? Y Satanás significa adversario. O sea, cuando le dices, oye Satanás, le estás diciendo adversario. Mi adversario, mi enemigo. Más o menos así, ¿entiendes? Satanás. Nada, estoy bromeando. Ya. Maggie Sonco también pregunta. Oh, yo estoy leyendo las preguntas de la página Moisés Velasco Blog y discúlpenme, de la Cholita ahorita voy a leer, ya. Manden puntito, ahorita lo voy a leer, ya. Pastor, buenas noches, pregunta. Se dice que el cuerpo se va a volver polvo y el espíritu vuelve a Dios y el alma será juzgado. Y se dice que los muertos resucitarán primero. Mi pregunta es, ¿iremos en carne y hueso o irán el alma? ¿Me podrías explicar en una respuesta? Claro. ¿Cuándo vamos a ser llamados al juicio? Primero al arrebatamiento, ¿no ve? Los muertos van a resucitar y se van a unir a su cuerpo y su alma y su espíritu y van a volver a Dios. Van a ir a Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vas a ser juzgado? ¿No ve? La Biblia dice, los muertos darán los mares darán sus muertos, ¿no? La tierra dará sus muertos. Es que todos serán juzgados en carne y espíritu también. Habrá un juzgamiento en carne y espíritu, sí. ¿Ya? No serán resucitados, mas serán juzgados. ¿Entiendes? Moisés, te declaraste protestante, entonces aceptaste que la iglesia católica es verdadera. ¿Algún día volverás a la católica? Nacho Baches. Cara, yo nunca fui de la católica, yo siempre fui protestante. Difícil volver a la católica, ¿no? Si nunca fui de ella. ¿Acaso no sabes que el tío Zené es doctor, cirujano, psicólogo? Cara, no sabía. Muy una pregunta. Dios creó todo el cielo y la tierra y los animales y los tendrán. Una pregunta. Dios creó todo cielo y tierra, ¿cierto? Y los animales. ¿Y los tendrán pecado? No entendí tu pregunta, Esther Santos. No entendí. Una pregunta, pastor. Entonces, ¿usted no cree en los ancestrales? Cara, yo no creo en las costumbres ancestrales. Yo creo que hubo un grupo, ¿no? que dominó como un aspecto histórico, mas no creo que en la mistificación de ellos. ¿Ya? Jacinto y Quise, por eso no escuchen a los pastores, lo primero que piden es diezmos, son más ladrones porque utilizan a Dios para robar. Jacinto, no todos. Ahora, cuando a gente compra en mi celular, jugando está diciendo, está bromeando, pero si me compras me alegro. Pastor, ¿por qué en tus videos hay anuncios como en tus historias? Facebook, pues. ¿Me puedes explicar mejor cuando decimos perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende? Si la persona que nos hizo mal tenemos que perdonar, obvio. Lo que esa oración del Padre Nuestro está diciendo es lo siguiente: Señor, dame el perdón que yo doy. Estás diciendo, Señor, dame lo que yo entrego. Perdóname como yo perdono. Es una palabra desafiadora. Perdonas. O sea, ¿será que si Dios te perdonaría como vos perdonas, cómo sería? Aquí hay dicho, a veces exigimos el perdón que no damos. Queremos perdón, pero no damos perdón. No queremos ser juzgados, pero juzgamos. ¿No? Es para pensar. Pastor Moisés, ¿qué es bueno para la diabetes? Por favor, yo no soy médico, ¿no? Claro, don Julián me dice, toma mi agua alcalinada, te va a curar, dice, ¿no? De la diabetes, ¿no? Entonces, por eso yo tomo agua alcalinada sin tener diabetes.
Ya, próxima pregunta. No entendí nada, pastor. Volver la grabación y vas a entender. Pastor, tú que lo sabes todo, ¿a cuánto vendes el iPhone 14 Pro Max? 4.800 seminuevo, 256 gigas, pero papito, a vos te voy a dar 4.350 hoy día. Pastor, domingo viene del griego, feriado, descanso, una cañación o como lo conocen, liberación de la flojera, por ese día, por eso es, dice, ¿no? No, el domingo fue aplicado por causa de la resurrección. Es que Jesús resucitó el domingo. Por eso dicen que es domingo del Señor, ¿ya? Pero yo no creo que el domingo sea de Dios, yo creo que todos los días pertenecen a Dios. No solo el domingo, ¿ya? Pastor, buenas noches. La Iglesia Asambleas de Dios casa parejas que ya tuvieron hijos. Si ambos no están casados, hay tendencia que les case si están de la manera correcta y coherente conforme a las normas de la Iglesia. Próximo. Hay diferentes iglesias porque en uno solo no entra el cabezón, dice. Bien, buena respuesta. Existen muchas iglesias, Zeina Chipana, porque todos quieren tener la razón a su manera. No, no es que todos quieren tener la razón, no es eso. Yo voy a estudiar porque quiero tener la razón. No, es que existe una línea de interpretación. También existen las universidades. Por ejemplo, estudiar psicología en el Mackenzie tiene un seguimiento. Anda a la San Judas, un seguimiento. Anda a la PUC, un seguimiento, ¿no? La teología también. En la época de la escolástica, habían los agostianos, ¿no? Tenía un linaje agostiano. Lutero estudió allá. Había otros linajes también de estudio, otros pensadores que formaban sus grupos teológicos, porque existen interpretaciones diferentes. ¿Quién tiene la verdad? Difícil de entender, ¿no? Nadie va a tener la verdad total. Eso es bíblico. No vamos a saber todo. Dios sabe de todo, ¿no? Número 2, 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice? En parte conocemos, ¿no ve? En parte creemos y en parte conocemos, pero llegará un día que conoceremos tal como hemos conocido, donde veremos cara a cara, ¿no? Está hablando de una integridad. Conocemos parte, y aquí yo ya he explicado esto 1000 veces, pero en respeto a sus oyentes del Jimmy, del tío Zanas, que no están aquí para aprender eso de aquí, hoy día van a aprender lo que yo voy a decir. Mira, ¿qué es la religión? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, la religión, Dios, ¿cómo es? Es como un elefante tocado por 3 ciegos. 3 ciegos ya vienen, uno se llama Zoe y le toca la cola y dice, oh, la religión, Dios, o qué sé yo, es delgadito y bien flexible, ¿no? Viene otro ciego y toca la pierna y dice, no, caramba, la religión, Dios, la iglesia es medio áspero, medio grueso, che, dice. Ahí viene el otro ciego y toca la trompa y dice, no, la religión es flexible y medio mojado, ¿no? Aquí medio húmedo, no sé, medio flemoso aquí. Los 3 ciegos están ciertos, pero los 3 ciegos no conocen todo el elefante, no conocen toda la verdad, ¿no? Entonces, por eso es un tema para discutir, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan de todo, mas para eso especializarse en algo. Quédate en un lugar, firmate en un lugar. Y las indiferencias no importan, porque ningún asambleano odia a un adventista, ningún adventista odia a un presbiteriano. Nos amamos. Y un día vamos a ver que tenemos cosas que estamos en concordancia. Cristo es nuestro Salvador, eso todos concordamos, ¿no? Hay cositas que no concordamos, ok, pero eso no hace diferencia, eso no nos hace menos hermanos, ¿no ve? Entonces, ser un religioso, un cristiano, es respetar estas diferencias teológicas que el maduro respeta, ¿no? Dios creó el universo, solo creó la Tierra. ¿Por qué existen otros planetas? Cada planeta tiene su Dios. Cara, yo no sé si cada planeta tiene su Dios porque yo no fui a cada planeta. ¿No? Ni daría, ¿no? Pero Dios creó el universo. Y el universo sigue en expansión, ¿no? Como Dios dijo a la tierra, produzca, y la tierra sigue produciendo hasta hoy día, ¿no? En constante crecimiento está todo, ¿está bom?
Próxima pregunta. ¿Por qué antes practicaban el incesto y también tenían hijos normales, pero en la actualidad tienen malformaciones? Sule Miranda pregunta esto. Interesante, es que antiguamente, bajo la bendición de Dios, en un aspecto religioso, ya, espiritual, nosotros creemos que ya, antiguamente, cuando Dios determinó por voluntad de Él que la gente se multiplique, aprobó que haya hijos, ¿no?, con sus parientes, ¿ya? Porque la idea era llenar la tierra. La idea era llenar la tierra. Había una aprobación de Dios. ¿Cuándo esto se desabolió? ¿Cuándo? Cuando hubo la ley. Ya la ley dice que no podía echarse hermano con hermana. Ni con tío, ni con papá, ni con mamá. Entonces ya hubo una prohibición. Desde ahí ya no se puede más, porque ya Dios en su bendición liberó una época, Dios en su bendición también prohibió en otra época. Pero ¿por qué antes nacían así, sin enfermedad, ¿no?, y ahora nacen? Porque antes tenían la bendición de Dios y ahora no. Explicación religiosa. Y una explicación biológica. Ya la alimentación de antes era distinta a la de hoy día. El planeta no era el mismo de hoy. Hoy día la camada de ozono tiene ya algunas complicaciones. ¿Por qué? Por causa de la polución. La comida que comes hoy día ya no es natural. Es industrializada. El trigo de 2000 años atrás no es el mismo trigo de hoy día. Fue genéticamente modificado. Ni el peso de hoy día es el mismo peso de 2000 años atrás. Fue genéticamente modificado, el pichibú, ¿no? ¿No ve? Entonces, estas alteraciones en la naturaleza causaron efectos en los hombres. Los hombres adaptaron la naturaleza a lo que ellos querían, y la naturaleza sufrió alteraciones, también haciendo alteraciones en los hombres. Y ya nacen las enfermedades, ¿no? Entonces, por eso, ya genéticamente no es apropiado que alguien tenga relaciones con su hermana, con el incesto, ¿no?, con su hermano, porque eso ya religiosamente está mal y ahora genéticamente también te causa problemas, cosas que antes no había porque el mundo era diferente. ¿Ya? ¿Te consiguió explicar más o menos? ¿Dio? Ya. La Iglesia Católica adora a los santitos, vírgenes. ¿Está cierto, Moy? Cara, yo quisiera que un católico diga eso, ¿no? Si eso es verdad o no. ¿Por qué? Porque con los pocos católicos que yo me senté, ellos me dicen, no es una adoración. Entonces es difícil poder hablar ese punto. ¿Ya? Mas ellos tienen una cierta una cierta veneración a los ídolos, ¿no? Paz, Morite, nosotros somos sonsos haciendo buenas preguntas en la cholita, dice, ¿no? Discúlpame, yo voy a ver ahorita voy a ir a ver allá. ¿Por qué Dios permitió que a la entrada de la serpiente? Dios no permitió la entrada de la serpiente, Dios creó a la serpiente y ella estaba ahí adentro. ¿Ya? ¿Qué opinas de la película La Pasión de Cristo? Excelente. Mel Gibson, muy bueno. Ya, próxima pregunta. ¿En la Biblia existe leyes y decretos? ¿Cuáles son? Claro que hay. La Biblia, ella, incluso en derecho, quien estudia derecho va a estudiar un poco la Biblia. En Estados Unidos, cuando vas a ser juzgado, te colocan una Biblia y te hacen jurar encima, ¿no? Encima la Biblia juras que vas a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Ay, caramba. Entonces es bueno entender que sí, la Biblia habla de leyes, pero son infinitas. ¿Cuántas leyes son en la Biblia? 613 leyes. 613 leyes. ¿Cuántos mandamientos? 10, ¿no? Leyes subdivididas en leyes casuísticas, leyes cívicas, leyes ceremoniales, ¿no? Ya. Bueno, próxima pregunta. Dios fue creado por los líderes religiosos para dominar a la gente ingenua. Nada que ver, porque dime, ¿quién es ingenuo en este tiempo? No, nada que ver. La religión está en el instinto del ser humano. Y yo creo que ya expliqué eso, ¿no?, de una manera social.
Ahí aquí te pregunta, bueno, si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, ¿realmente somos libres o todo ya está predeterminado? No. Muchos confunden las cosas. Mira, la iglesia, más que todo tradicionales como presbiterianas, bautistas, anglicanos, luteranos, ¿qué creen? En la predestinación. La predestinación se refiere a la salvación. No significa que no eres libre para decidir, ¿no? ¿Qué caso me voy a comprar, azul o negro? A ver, Dios ya me has hecho decidir, ¿no? Entonces, ¿cuál escogió? No es así. Tenemos la libre agencia. ¿Qué es la libre agencia? Donde eres libre para escoger las cosas del día a día de tu vida, ¿verdad? Ya. Pastor, ¿me podrías explicar por favor mejor lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios? Dice, llevando a la perfección la doctrina de Cristo. ¿Cómo es eso? Alexander Somero, es bueno que pases el texto con el versículo, más te doy un contexto del libro de Efesios. El libro de Efesios, él trata de un pueblo muy militarizado. Era un pueblo muy comercial. Habían muchos soldados por Éfeso, tanto que Pablo usa ese lenguaje militar para hablar de la armadura del espíritu y todo eso. Y consecuentemente había una tendencia muy religiosa, ¿no? De herejías dentro de la iglesia. Y por eso Pablo habla de la perfección de la doctrina para poder combatir a las herejías que se hablaban en la época. ¿Tá bom? Próxima pregunta. Muy una pregunta, ¿existen continentes y razas debajo del mar? No, eso yo no. Estás pensando que aquí es Aquaman, ¿qué es pues? La sirena, ¿qué cosa estás pensando pues? No. Namor de la mar. ya, te exageran también con sus preguntas de cálmense, changos. ¿Cómo así? Existen existe los Atlantis, ya. En caso que existieran los alienígenas, ellos fueron creados por Dios, suposiciones. No podemos responder suposiciones. ¿Ya? Próxima pregunta. Dios dijo, reproduzcanse Moisés porque no obedeciste la ley de Dios. Pero eso es en el comienzo, papito. Respóndeme, Padre, Hijo y Espíritu son uno. ¿Son tres dioses? No son tres dioses. Es tres en uno, con personificaciones diferentes. Es como el agua, ¿no? El agua tiene tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Es la misma agua, pero en etapas diferentes. Misma cosa. Ya. Buenas noches, Moisés. Aquí con mi familia desde Jova Rural, siempre al pendiente. Lo hace súper, aprendo mucho contigo. Sandra Fernández, te equivocaste de transmisión, amiga. Estos hacen de todo menos enseñar a la gente, dice. Y Ala Jesús, mi amigo, ¿cómo estás? Un abrazo a Jova Rural. Tengo muchos cuates por allá. Pastor, respóndeme. Ya los respondí. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Por qué no se come carne de puerco? Es que esa es una de las leyes del Antiguo Testamento, leyes alimenticias, ¿no? Ritualistas. Entonces, entre esas leyes hay una ley que presenta que no deberíamos comer a animales que tienen pezuña, ¿no? Uñas fendidas. ¿Y quién es así? Es el chancho. Estamos libres para comer animales que ruminan. ¿Quién es? Oveja, la vaca. ¿No? Y también recordando que el chancho hace mal, ¿no? Mas nosotros creemos también en Colosenses capítulo 2 del versículo 24 que dice que nadie nos debe juzgar por alimento, por fiesta o por días de reposo, ¿no? Entonces hay iglesias como adventistas que no comen carne. Ahora hay adventistas que ya comen, ¿no? Tienen algunas subdivisiones, ¿no? Mas yo respeto también. Comer carne o no comer carne no me va a dejar fuera del cielo o dentro del cielo, ¿no? La fe es igual para todos. Depende de la interpretación de fe. ¿Cuál es tu interpretación de fe? ¿Qué es fe para vos? Según la Biblia, la fe, ¿qué es? El firme fundamento de las cosas que no se ven, pero que se creen. Bueno, de la Cholita yo respondí todo aquí de Moisés Velasco. Voy a... ya. Según tú, Moy, los
según hoy, ¿los católicos participarán del evento del Zapto? Cara, es una buena pregunta. Mira, yo te voy a decir así, ¿ya? Yo creo que hay católicos que van a ser salvos. Yo creo. Porque hay católicos que reconocen a Jesús como su Salvador. Que verdaderamente son fieles a Dios, al Señor. ¿No? Como hay otros que no. ¿Ya? Recordando que quien es el camino a la verdad y la vida es Jesús. Quien se arrepintió verdaderamente, quien se convirtió verdaderamente, quien dejó para atrás su vida pecaminosa, sí será salvo. No, yo creo que sí, yo creo que hay católicos que van a ser salvos. Pero el católico de verdad, no pues estos cuates que nos escuchan aquí que ni vamos a la misa, ni saben la Biblia, no, pues estos changos no, pues. Estos caras no, pues qué cosa saben. Ya, vamos a leer los otros mensajitos. Preguntas y respuestas hoy día aquí, sabes que, y lo que yo te estoy informando, no vas a escuchar donde el Beto, donde el Zonal. Esas cositas no vas a aprender. Los griegos tuvieron varios dioses. Muy buena pregunta. Victoria Mollo. Sí, tuvieron. ¿Dónde comienza la idea de dioses en los griegos? 300 años antes de Cristo, tenemos Platón y Sócrates que van a hacer la teología de los dioses. La palabra teología, la primera vez que fue usada, no fue con los cristianos, fue con los griegos. ¿No? Entonces Platón y Aristóteles intentan hacer una modificación sobre la interpretación de qué es los dioses, porque creían que la vulgarización divina que ellos tenían corrompían a la idea de los niños. Entonces ellos comienzan a hacer un análisis de traer una traducción exacta de lo que sería el Dios. Platón llegó cerca del descubrimiento de Dios, ¿no? Él comienza hablando del apeirón, ¿no? ¿Qué era el apeirón? El apeirón era algo que está encima de todas las cosas, que hace la formación del mundo. El apeirón se envuelve con la tierra y tienen allí un acto, ¿no? El apeirón no suelta la tierra no anda, ni el apeirón anda, mas un día producen un hijo llamado Cronos, y ahí nace la tierra, y en ahí la tierra es libre. Entonces, esa parte es interesante, cara. ¿Sabes que Cronos significa tiempo, no? Entonces ahí nace la idea de los dioses, ¿no? Y obviamente que ahí ya comienza también la idea de la mitología griega, y vamos a hablar ahí de Zeus, vamos a hablar de Afrodite, vamos a hablar de Ares, vamos a hablar de los dioses griegos que tenían un tipo de idea, ¿no? Esa construcción, los griegos son muy apegados a la idea de los dioses, ¿eh? Eso sería, ¿no? Bueno, creo que te respondí ahí un poquito, ¿no? Es que es mucha cosa desde ahí, ¿no? Pastor Moisés, una pregunta, una vez que se convierte, ¿cómo debería ser su fidelidad a Dios según la Biblia? Cuando vos te conviertes, pasas por un proceso llamado de regeneración. Cuando eso es quien causa, Dios te causa, ¿no? Primero, arrepentimiento llevado por Dios. Te has arrepentido, reconociste que fuiste un pecador, confesaste tu pecado. Entonces vas a venir el proceso de la regeneración, donde va a ser la transformación. ¿Qué es regeneración? Estoy generando un hijo. ¿Qué es regenerar? Vas a nacer de nuevo, ¿no? Vas a nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo va a traer lo que nosotros, ¿no?, creemos que es una nueva vida con el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5. Dios hace nacer en vos características que vienen del Señor, ¿no?, que solo es posible a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Goku es Dios? Goku, cara, yo asistía a Dragon Ball Z. Caramba, cómo me gustaba en mis tiempos. ¿Usted se llama Chorita Milena? Ay, cara, me hacen reír, chango, usted. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? De los mormones ya he respondido. Pueden revisar la grabación, por favor, que ya respondí todo de los mormones. Mirarte, Jesús, ya no importa nada.
Este programa es auspiciado por el doctor Luis Díaz. Te ofrecemos aquí demanda, proceso, tutela, acompañamiento a la policía y atención. Tenemos terrenos por apenas 50,000 reales con escritura. Tú puedes venir aquí que te vamos a asesorar en los mega terrenos de Central Latina, ¿ya? Tenemos terrenos allí por varias regiones, como por ejemplo Tremembé, Guarulhos, Terra Preta y mucho más. Casas de leilão, asesoramiento de loas, tenemos también acompañamiento para Shopee, Mercado Libre y tenemos trámite de documentos. Primera vía de SNM, CPF, doble nacionalidad, alteración de tus datos en CPF. También hacemos tu naturalización. Llámenos al 930-29-8450, te ayudamos también con cobranzas, demandas, tutelas y mucho más. 930-29-8450, Rua Coimbra 435, Central Latina. Preguntas y respuestas. Por favor, pastor, ¿por qué los masistas lo ven como Dios a Evo Morales, en especial a los del Chapare? Identificación política está... Mira, eso es interesante. ¿Quieres que te explique? En un ángulo social, las personas, ellas buscan identificación social. Las personas quieren personas como ellas, o que hayan pasado lo que ella pasó. Mira que Vila María pasó por eso. Cuando Vila María tuvo sus primeras divisiones, por ejemplo, ella tuvo un problema serio. ¿Por qué? Porque ella tenía miembros que querían un pastor boliviano, no querían un pastor brasileño. Identificación social es explicable. Claro, ignorancia bíblica, porque ellos en esa época no tenían un conocimiento fundamentado bíblico, no tenían una madurez bíblica, ¿no? Una interpretación teológica, eran niños, ¿no? Bíblicamente, mas sociológicamente eran naturales. Todo ser humano quiere, ¿verdad?, tener una identificación social. Por eso ya eso lleva a que yo quiero un pastor boliviano, ¿no? Yo quiero un jefe boliviano, ¿no? No, yo quiero alguien de mi cultura. Tu mamá que no te cases con Cochala, te va a romper. No te cases con Paseño, va a cañar. No te cases con Camba porque va a flojear. O sea, mira, cómo nosotros hacemos las identificaciones sociales. ¿No ve? Entonces, ¿por qué Evo fue un referencial? Porque tal vez hizo una representatividad social de la época. Pues él era como nosotros. Mi color, mi cabello. Nunca hubo... ¿Por qué solo presidente blancón? ¿Por qué solo cara estudiado? Queremos a alguien del pueblo. Entonces, todo eso de ahí gana fuerza con el tiempo, ¿no? Todo eso gana un desarrollo social. No estoy contra Evo ni a favor, ya solo estoy haciendo una explicación. Lo mismo pasó con Lula, ¿no? Él es como nosotros. Él es como nosotros. Entonces, estas identificaciones sociales nos hacen tener un acercamiento a las personas. Es interesante que la Biblia también habla de eso. Vas a Génesis 11. La Biblia dice que todos hablan una sola lengua. Dios bajó, miró lo que está haciendo y dijo, pucha, están haciendo una torre de Babel, cara. Dios les cortó la lengua, comenzaron a hablar cada uno en una lengua. ¿Ya? Los que hablaban la misma lengua se han juntado, los que no se entendían se han separado. ¿Por qué? Identificación social, ¿no? Es eso lo que nos une, ¿no? Claro que eso también puede ser destronado, destruido, deshecho a través de informaciones. Llega un momento que las identificaciones sociales no sirven, no dan cierto para siempre, ¿no? Entonces obviamente que tratas de asuntos que van a llevarse al cabo del tiempo, ¿no? Espero que te haya conseguido responder, querida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si hay un solo Dios, ¿quiere decir que Jesús es el mismo Dios? Bien. Entonces, ¿a quién oraba Jesús en el monte antes de ser crucificado? Porque decía, Padre, si él mismo era el Padre. Cuando Jesús, ¿no?, hace la oración, él está hablando con su Padre, que es Dios. ¿Por qué? Porque la Trinidad es algo de separaciones, tienen la misma autoridad, es el mismo Dios, pero en presentaciones diferentes. Jesús estaba en carne,
¿no? Jesús está en carne, ¿verdad? Jesús está en carne. Él está allí encarnado, en un cuerpo que puede ser corruptible, pero no se corrompió, ¿no? Entonces, obviamente, que estamos viendo a Jesús en carne clamando a Dios, que es en espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos personificaciones diferentes, pero son uno solo. Número 2, ¿por qué ha orado? Como muestra de ejemplo, que cuando pasemos nuestras dificultades, también debemos orar a Dios. Número 3, mostrando que mismo el Hijo de Dios sin pecado oró, cuanto más nosotros que somos grandes pecadores. Número 4, que pese a las dudas, nosotros debemos orar y clamar a Dios por la voluntad de Dios. Entonces hay muchas lecciones que sacas de eso, ¿no? Yo tengo una duda, Moisés. Yo sigo las enseñanzas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Cometo falta, sí, pero nada grave. Solo no comulgo ninguna iglesia. ¿Cuál sería el destino de mi alma? La iglesia no sabe. Lo digo, la iglesia no salva. La cosa es, hay 3 mandamientos, ¿no? El primero es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, la práctica de la ley. Y Jesús va a decir, y yo les doy un nuevo mandamiento. Amen unos a los otros como yo les amé. Caramba, cara. No sé, eso es fuerte, ¿eh? Tercer mandamiento, ¿eh? Eso es fuerte, ¿eh? ¿No? Entonces, eso se refiere a que yo debo amar como Cristo amó. ¿No? Y eso no está aplicado a que vos tengas que ser un congregante efectivo de una iglesia. Iglesia no salva. Mas que debes amar a esos hermanos de esa iglesia como Cristo amó. ¿Y cuál fue ese amor? Sacrificial. Fue un amor que partía el pan. Fue un amor que estaba con todos, ¿no? Participó de la mesa, participó de la Santa Cena. Ahí ya te lleva a entender que debes participar de un cuerpo, aunque ese cuerpo no sea perfecto. Debes amar ese cuerpo, debes estar en esa iglesia, aunque esa iglesia no sea santa, perfecta. Ah, pero yo no quiero la iglesia, mas yo creo en Jesús. Yo creo que puede ser salvo, yo no dudo de eso. Mas yo creo que cumplirías más si estuviese en una iglesia. Cumplirías más, porque necesitas ser alimentado dominicalmente, didácticamente. Es importante. ¿Dios está en la iglesia? No, Dios está en el ser humano. Mas la iglesia es el colegio, la iglesia es la universidad. ¿Dónde crees que aprendemos todo lo que te estoy hablando hoy día? En la iglesia aprendes. Claro, otras cosas aprendes estudiando en universidad, en seminario. Mas la base de lo que estoy hablando aprendes en la iglesia. Pastor Moisés, ¿por qué si Dios es perfecto no se habla de los apócrifos? Los libros apócrifos que te refieres, me imagino que estás hablando del libro de Judith, Sabiduría de Salomón, Ascensión de Moisés, Primera y Segunda Macabeos, libro de Baruch, ¿no? Y no solo los libros apócrifos, podemos hablar de los deuteroapócrifos, Macabeos 3, Macabeos 4, podríamos hablar de varios y otros libros que no fueron contados, que son libros más históricos, ¿no? Libros considerados no inspirados por Dios, porque no hablan de la misma temática que los 66 libros de la Biblia. Recordando que los libros apócrifos que están en el Antiguo Testamento y que fueron implantados por la Iglesia Católica, ellos no están ni en la Torá, no están ni en los Ketuvins, no está ni en el libro de la ley, no está, ¿ya? Esos son libros considerados como folclóricos e históricos de los judíos. Por ejemplo, el libro que tanto ustedes hablan, ¿por qué no hablan de Enoch? Ese libro es un deuteroapócrifo. No es considerado inspirado, no es considerado seguro, ¿no ve? Entonces, necesita haber una gran análisis por trás de eso, ¿no? Mientras los 66 libros de la Biblia, ellos tienen una interconexión entre los tres. Hablan de la salvación, desde el comienzo hasta el fin, habla del plan de la salvación, ¿no? Entonces es bueno que ustedes también sepan de eso, ¿no? Existe la reencarnación y yo no creo en eso. Creo que te respondí, ¿no, Mini? A ver, ¿quién más?
Yo estudiando charlatanismo, voy a ser pastor, Franklin Gómez, no, nada que ver, nada que ver. Es que tal vez el tipo de pastor que está acostumbrado a hablar no es un pastor que está informado, ¿no? Parece que me lo estás charlando, Moy, dice, no, yo no tengo por qué charlártelo, ¿qué gano charlándotelo? Gano nada. Yo estoy informando lo que he aprendido, lo que he estudiado en mucho tiempo, te informo, cara, ¿ya? Un texto donde Cristo diga que Dios es una Trinidad no existe. ¿Será que a nuestro Señor se le olvidó? Entonces, además, muy buena pregunta. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, como la palabra cultura también no existe. Pero ves la manifestación de la cultura en la Biblia, ¿verdad? Separación de idiomas, costumbres egipcios, costumbres tradicionales judaicos. Vas a ver una idealización cultural. Y también ves la Trinidad en su aplicación, porque el nombre Trinidad, ¿cuándo se ha dado la palabra Trinidad? Se va a dar años, siglos después de la formación de la iglesia, ¿no? Entonces, obvio que no vas a encontrar, pero ves la manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién nuestra? No es los ángeles, ¿no? Se habla de la Trinidad. Cuando Sansón, él va a atacar a los filisteos y el Espíritu de Dios se poseyó sobre él. Manifestación de Cristo, Nuevo Testamento. Manifestación del Espíritu Santo, vas a ver allí en Hechos capítulo 2. Dios es proclamado en todo el tiempo, durante toda la Biblia. O sea, ves la participación y la interacción de los tres personajes, ¿no? Entonces ya hay una evidencia. Solo el nombre teórico, el nombre didáctico no fue... no vas a encontrar en la Biblia, como la palabra cultura no vas a encontrar en la Biblia. Dinosaurio no vas a encontrar en la Biblia, mas la Biblia es de animales grandes, ¿no? Homosexual no vas a encontrar en la Biblia, mas vas a encontrar los afeminados, los... ¿cómo lo dicen? Los sodomitas, encuentras en la Biblia. Paz, creo que ya respondiste esta pregunta, pero me olvidé. ¿Quiénes eligieron los libros que entran en la Biblia y qué libros, no? Eso fue hecho a través de la canonización. La canonización, ella fue una interconexión para poder conectar los 66 libros, ¿no? En una sola coherencia. La Biblia no fue alterada, fue concordada. La palabra Biblia, ¿sabes qué significa? Biblia es una palabra latina, es un plural de un singular llamado biblión. ¿Qué es biblión? Libro. Biblia es el plural, sería libros. Entonces, Biblia en latín significa libros, conjunto de libros, ¿no? Capiche, fechó. Entonces ya Biblia es junción de libros, ¿no? Y el que pone reglas, nadie sabe lo que quiere hoy. Todos buscan un milagro que les devuelva la felicidad. Pero nadie entiende que... ¿Quién engendró a Jesús, Jehová o el Espíritu Santo? Si dices que es el Espíritu Santo, Jehová no sería el Padre. Pero la temática de Padre no está relacionado al engendrar. Porque cuando hablas de engendrar, estás hablando de un milagro genético, ¿no? Estás hablando de ovulación. Él no está hablando en ese sentido de padre. Cuando él dice padre, él no dice en el sentido de padre biológico. Él dice en el sentido de padre que está encima de todas las cosas, ¿no? Que era la manera que ellos también entendían los que estaban alrededor. Jesús usaba muchos lenguajes para que la gente entienda, para que vos entiendas, para que yo entienda. Entonces, cuando vas a Mateo 13, él comienza a hablar de las sembradurías. ¿Por qué? Porque el pueblo que él hablaba allí eran pueblos que sembraban. Ya habla del trigo y la cizaña, ellos entendían, ¿no? Entonces, la palabra padre se clasifica a la idea del Dios, ¿no? Algunas traducciones ni traen como padre, traen como oh Dios, ¿no? Por ejemplo, muchas traducciones dicen
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero la palabra correcta es Eli, Eli, lama sabachthani, es hebraico. La palabra Hel o El significa Dios en hebreo. La palabra I significa mi, o sea, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, esas interpretaciones, ellas también necesitan ser llevadas al pie de la letra para que no te confundas, ¿entiendes? Por eso él dice, van a ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caramba, ¿por qué? ¿No? ¿Existe una orden? Existe un trabajo individual de cada uno. Sí, el Hijo se sacrificó, ¿no? El Consolador es el Espíritu Santo, distribuidor de dones, y Dios va a ser el juez, ¿no? No me convenciste tu respuesta, Moy, pero es la mejor respuesta que puedes tener. Ya.